Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. El próximo 9 de agosto es el Día de los Pueblos Indígenas. Veíamos apartes de programas de Señal Colombia que se centran en los pueblos indígenas. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, reflexiones alrededor del Día de los Pueblos Indígenas. Bueno, mi nombre es Jonathan Andrés Bañol Bueno, tengo 17 años y soy estudiante de la Universidad del Quindío y estudio Trabajo Social. Soy de la comunidad Embera Chamí, que es perteneciente a la locación de Río Sucio Caldas, pero soy nacido acá en Armenia. A veces leo, hago mis artesanías. Pues yo me considero un televidente más que todo que le gusta lo que son los programas juveniles, culturales, que muestren lo que es Colombia como tal, lo que es la identidad colombiana, el ser indígena también. Para mí es tan importante el trabajo, porque de eso nosotros vivimos, de ahí comemos. Pues la mejor de ser un ticona, pues es que nosotros trabajamos. De chiquito, por ahí como de 7, 8 años, no recuerdo muy bien, había un programa infantil que llamaba, no me acuerdo, se llamaba Jaibanao, no me acuerdo cómo, que era de una niña indígena con su hermanito y que llegaban también varios animales de la fauna colombiana y la niña empezaba a contar historias como tratando de mostrar y de contar lo que eran las culturas y lo que son las culturas indígenas. La colonia es el nombre de un periodo de la historia de Latinoamérica. ¿Cuándo fue? Ya les voy a decir. En Señal Colombia ha seguido una serie muy interesante que se llama Danza Colombia, pues muestra lo que son las danzas de comunidades indígenas. Esa serie me ha llamado mucho la atención porque capta y trata de recuperar lo que es la esencia del ser indígena. Sí, yo creo que es muy importante darle espacio a las comunidades indígenas, no solo indígenas, también lo que son afro, palenqueras, romaníes, porque es que la gracia es incluir a todas las comunidades, pero en sí falta mostrar cómo es la vida, cómo es qué es la vida cotidiana de un indígena en ciudad que le toca adaptarse a cosas que él no está muy acostumbrado, comer alimentos que para él pueden ser hasta tóxicos porque no es lo mismo comer algo natural, algo que uno ha sembrado. Entonces lo importante es saber mostrar en la televisión cómo vive el indígena en ciudad, en campo o en cualquier otro entorno. Liria, ¿qué pierdes al dejar una comunidad ancestral, su comunidad de origen, al llegar a una ciudad como esta? ¿Qué crees que pierdes? Atuaya mena bira me hasta. Atuaya como idari bidana. Hay poma pedia haria.
ใครเป็นสัญญาไอ้บุมาตาจีบดัดใครเป็นสัญญาไอ้งงนะมาเป็น Los documentales étnicos de Señal Colombia llaman la atención de muchos de ustedes, los televidentes, y por eso hemos invitado a una persona que ha trabajado bastante este tema, no solamente para el canal, sino también en proyectos en otros medios y en otros ámbitos. Se trata de nuestro invitado Andrés Arias. Hola Andrés, ¿cómo está? Eduardo, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más acá. Y cuéntenos muy rápidamente cuál ha sido su trayectoria trabajando series, documentales con grupos étnicos, tanto en Señal Colombia como por fuera. Bueno, rápidamente en el año 2007 arrancó con Señal Colombia en un primer proyecto que se llama Por la Trocha. Ahí hacemos un viaje por Colombia reconociendo esas otras poblaciones y ahí nos damos cuenta de la experiencia de pueblos como los arhuacos, de pueblos como los guayú, entre otros pueblos del sur del país que nos permiten entrar en sus comunidades. Luego ya entramos a trabajar junto con las comunidades étnicas a realizar 2 series étnicas, las cuales fueron Guayú Gente de Arena y Yacuruna Los Hijos del Río. Y en adelante continuó trabajando con la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura para reconocer líderes maloqueros, experiencias en lengua, etcétera, en las 64 lenguas o pueblos indígenas que aún conservan la lengua. Hablando un poco de los 2 proyectos con grupos étnicos en Señal Colombia, ¿cómo es trabajar con ellos? Bien, ahí todo un proceso en los últimos 6 años. Estamos hablando que hace 6 años, cuando nosotros arrancamos a trabajar en conjunto en un equipo de trabajo mixto entre pueblos indígenas y profesionales del medio, aún los pueblos indígenas no tenían el manejo, el conocimiento para realizarse a sí mismos. Así que hubo un proceso de ejercicio en el cual ellos iban aprendiendo. Hoy en día, 6 años después, yo siento que muchos pueblos indígenas ya han apropiado el lenguaje audiovisual para narrarse a sí mismos. Es decir, ya no hace falta que llegue el equipo de afuera para hacer esas series. Depende. Al comienzo, estamos hablando del año 2009, 2010, apoyamos de manera conjunta a esos pueblos, así que ellos eran realmente los directores de contenido, eran los que orientaban los contenidos de estas series documentales y nosotros los apoyábamos desde el cómo contarlo, desde la parte técnica. Estética, sí, yo diría, sí, técnica, sí. y lo técnico, sí señor. ¿Con qué grupo le llamó a usted la atención trabajar o de cuál aprendió? Porque me imagino yo que, es decir, usted es realizador, conoce, pero de pronto alguna enseñanza incluso en la parte estética o en la parte técnica que haya recibido de ellos. Especialmente en la parte de contenidos, cada vez que emprendíamos un trabajo con un pueblo indígena era un viaje hacia mí mismo, hacia lo más profundo, porque quería en el fondo responder quién era yo como colombiano, qué era esto de ser colombiano, y no ha terminado ese viaje, porque cada pueblo indígena en cada territorio colombiano es diferente y tiene una cosmovisión diferente. Y no hay una cosa que más haya aprendido en adelante que el tiempo. Cuando uno hace del tiempo es diferente, cuando ¿no? uno hace producción aquí en la ciudad, a lo mestizo, tiene un cronograma de actividades muy cerrado y muy juicioso. Cuando trabajas para las comunidades y con las comunidades, el tiempo lo determina la misma naturaleza. Es que no tiene sentido seguir un reloj cuando hay unos ríos que gobiernan, cuando hay unos territorios en donde los animales gobiernan, en donde las lluvias pueden transformar todo un día de trabajo. Así que este es uno de los aprendizajes más grandes. Y lo segundo es el trabajo en equipo. Esta percepción de la palabra ya utilizada como minga es vital para trabajar en un pueblo indígena. Ni washi. Tu anta katamen ki cantas tu ya la taushka ni katashi hop mata yule wataya. Kakai. Tu no ushi no chende ni no ushi tu. ¿Qué deberían hacer los medios para representar a las poblaciones indígenas? No le pregunto únicamente más artículos, más programas, sino también un poco de qué manera debería hacerse ese tipo de programas desde su percepción de realizador y que ha trabajado con ellos. Bueno, hay 2 cosas. Primero, la parte pedagógica. Yo siento que los pueblos indígenas tienen la facilidad de aprender el lenguaje audiovisual porque si bien traen una manera de narrar oral,
pues el lenguaje audiovisual se acerca mucho. Es más cercano a ese la asunto. oralidad que la escritura, entre Tal otras cual. cosas. Es decir, prender una cámara es más cercano a hablar que escribir. Exacto, y por eso no es tan difícil imaginarse que los pueblos indígenas tengan, ojalá, un ejercicio pedagógico en audiovisual. Existen convocatorias, Señal Colombia tiene una convocatoria anual, la cual es para mí sagrada, es maravillosa. Creo que hace falta más espacio, tanto en los canales regionales, en el canal público nacional, para que ellos tengan la convocatoria, ellos tengan la invitación, ojalá una invitación directa, para que ellos mismos puedan realizarse y contarse. También se dice que los sueños son diálogos que tenemos con lo sobrenatural, nuestros ancestros, mareigua, familiares que nos quieren advertir o prevenir de algo. Yo en este momento soy evangélico y pues yo tengo sueños así como sueños semejantes a los que han contado, pero no le tengo mucha fe a eso y no se me cumple, no me pasa nada. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber venido acá una vez más. Con mucho gusto. A ti, a todo el equipo, muchas gracias por la invitación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Indígena. La palabra indígena define al poblador originario del territorio que habita y a sus descendientes, en concreto a los que mantienen su cultura, su forma de vida y sus tradiciones ancestrales. Para que una población se considere como indígena, debe acreditarse que su establecimiento en su territorio precede al de otros pueblos y que su presencia es estable y prolongada. Los pueblos indígenas suelen tener un tipo de organización social anterior al Estado moderno y pertenecen a culturas que sobrevivieron a la globalización, por lo que es habitual que sean minorías y que se organicen de acuerdo con sus criterios culturales y religiosos. Bueno, mi nombre es Amirna Gómez. Tengo 40 años, vivo en el municipio de Timbío, Cauca. Estudio en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIN. Es un programa de la plataforma indígena del CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca. Estudio Derecho Propio, Intercultural. Que sea muy buena televidente, no. Pero cuando estamos en casa, cuando logramos estar en familia, hacemos un buen uso del televisor. De Señal Colombia nos encanta mucho Puros Criollos, Danza Colombia, Trayecto Indígena. Me gusta mucho. Hay unos programas muy especiales que están muy enfocados al tema Cauca. Entonces está el de la comunidad Nasa, el de la comunidad Misak. Son muy interesantes. Eso es como el homenaje ya a la espiritualidad que tiene toda esa cosmovisión, o todo ese hábitat, o todas esas palmas, árboles y entre otros, o muchas veces animales que también se lleva como ofrenda a las ceremonias del baile del Yoaki. Si en Señal Colombia hay una iniciativa para que los pueblos indígenas tengan un espacio y puedan contar toda su supervivencia y toda su forma y buscar esos escenarios de visibilización, genial. Pero hay que llevar esa iniciativa a territorios. Es muy importante darle el espacio a las minorías étnicas en televisión. Y no debería ser solamente importante, debería ser una norma de que sea así. Yo creo que lo de sentirme oximar y de ser ticuna es con lo que uno lleva en la sangre, con lo que fluye, con lo que le corre por el cuerpo, con lo que uno es. Como colombiana me siento orgullosa de ser colombiana. No deberíamos de tener esa cantidad de connotaciones, pero también me siento muy orgullosa de la diversidad cultural que tiene el país.
Y todos los colombianos deberíamos de sentirnos orgullosos de la sangre indígena, sobre todo por la lucha, por la pervivencia, por el cuidado de la naturaleza, por el cuidado de las aguas, por el cuidado de, mira, hasta por el tema de la medicina. ¿Quiénes fueron los primeros y los que saben? La sabiduría está en ellos. Ellos conocen mejor el territorio, mejor los bosques, dialogan con las plantas, dialogan con las estrellas. Tal vez eso no le gusta a los medios de comunicación, tal vez eso no les genera los ratings que ellos necesitan. Entonces podemos entender que para la nación muisca, el cielo y tierra y ellos mismos es un todo integral. Hagamos juntos la televisión que queremos. A raíz de la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, pues para mí es muy grato presentar en este programa a Silce Arias. Ella es de la Consejería de Comunicaciones de la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Hola Silce, pues de verdad muy complacido de que esté acá en todo lo que vemos. Bueno, y para nosotros, para la Organización Nacional Indígena de Colombia, es un privilegio y una gran responsabilidad de hablar en nombre de 102 pueblos indígenas, y comenzamos pidiendo permiso precisamente a la Madre Tierra y a todos los espíritus por hablar por ellos. ¿De qué etnia o a qué nación indígena pertenece usted? Muy interesante esa apreciación. Yo soy de la nación del pueblo Cancuamo, porque situar de que no somos etnias, somos pueblos indígenas y somos parte de una nación. Son naciones, que somos forman parte de un país. Perfecto, entonces estamos muy bien ubicados. Me da mucho gusto que haya precisado de que somos de una nación y somos de la nación Cancuama, de los 4 pueblos que pervivimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo. Sí. Y hacemos parte de esos 102 pueblos que todavía seguimos tejiendo y seguimos aportándole en la construcción de este país maravilloso que es Colombia. ¿Y el panorama general de los pueblos o las naciones indígenas en Colombia, desde su punto de vista, cuál es? Los pueblos indígenas, en lo positivo, en lo propositivo, siguen siendo 102 pueblos indígenas a pesar de los embates y a pesar de todas las estrategias de exterminio de diferentes modalidades, ¿no? El hecho de que pervivamos 102 pueblos indígenas a lo largo y ancho de Colombia, eso demuestra de que son unas culturas vivas y unas culturas dinámicas, pero que se mantienen cumpliendo unas misiones específicas, y entre otras es de salvaguardar el mundo, salvaguardar el medio ambiente, no para solo los pueblos indígenas, sino para todos. Pero en esa correlación de fuerza, obviamente muchos pueblos indígenas están en vía de extinción. La Corte Constitucional en su auto 04 y otros autos determina que hay 35 pueblos en vía de extinción. Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la UNID, sabemos que hay más de 87 pueblos indígenas. Incluso podemos decir que casi todos los pueblos están en vía de extinción, porque no solamente es demográficamente de que sean reducidos, o sea, sean muy poquitos, sino que culturalmente están muy permeados a raíz de la violencia, a raíz del conflicto armado. 3 años en Bapuru de desplazación Nama. Mawinya que en Chebume y na recordarme Japona para si dera que deira ya máquina naita que ya violencia be Japona naturut mancaraba ya un par para deira jure hundro si día más y mabel caído bajo de hundro si de mabel maneja. Entonces la situación es crítica para muchos pueblos indígenas que le está tocando que ya no tienen muchas garantías en sus territorios, sino que hoy se han volcado en una condición de situación de ciudad, que eso es un tema muy álgido. La situación es crítica, pero también es desafiante y sobre todo muy propositiva en que los pueblos siguen aportándole, y más ahora en estos temas de posacuerdo, que tenemos ese reto de seguir perviviendo en los territorios, seguir aportándoles con nuestras particularidades, no con esas diferencias, sino con esas particularidades a este tejido social maravilloso que es Colombia. En días pasados, Señal Colombia hizo una convocatoria para programas étnicos que fueran realizados, pues no por mestizos que van allá, sino por ustedes mismos. ¿Ustedes supieron algo de esas convocatorias? Sí, eso es fruto de una interlocución, de una incidencia que hemos venido haciendo los pueblos indígenas y las mismas organizaciones indígenas, precisamente para que se garantice
el acceso y la participación como está establecido en la ley, ¿no? Todavía toca contratar todo una postproducción, todo un tema de postproducción, porque no tenemos todavía esos recursos. Y el mismo Estado no ha posibilitado, por ejemplo, el ejercicio de escuela. Lo que se está haciendo en los pueblos indígenas es por simple convicción de que tenemos que hacer un ejercicio de autorrepresentarnos precisamente para garantizar que se nos vea y se nos reconozca como sujetos políticos en esa dimensión y con acciones afirmativas. Creo que hemos avanzado, pero esperamos llegar al máximo precisamente en un ejercicio de participación y de garantía que estamos haciendo en esa exigibilidad de derechos con la Autoridad Nacional de Televisión, en una construcción que estamos trabajando del Plan Nacional de Televisión Indígena, en un plan que permita precisamente superar esas barreras o esos nudos que todavía están muy fuertes, precisamente para que se reconozca al indígena como sujeto político. Su identidad de ser indígena, todos los usos y costumbres, lo pueda llevar dentro de sí, donde quiera se encuentre. Así evitaremos para que nuestro pueblo cada día no se disperse, se conserve con su cultura y que siempre se sienta orgulloso de ser indígena. Silce, pues muchísimas gracias de que nos haya acompañado en el programa y de verdad muy complacido de tenerla acá. No, el privilegio y el placer es nuestro por esta gran oportunidad de seguir tejiendo la palabra, caminando la palabra a través de los medios de comunicación. Y reconocernos como lo que somos. Y a partir de reconocer lo que somos. Que somos indígenas. Que somos una sociedad que tiene tambores, que tiene cajas que están vibrando en cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Una de las razones por la que ustedes los televidentes más reconocen a Señal Colombia es por sus series y sus documentales étnicos. El hecho de que ustedes destaquen ese esfuerzo no es gratuito. Señal Colombia se ha tomado muy en serio el papel de representar a las poblaciones indígenas en su programación, no solamente por el todo lo que somos, porque obviamente ellos forman parte de la diversidad cultural, ellos comparten con nosotros los que vivimos en las ciudades y en las zonas campesinas mestizas el territorio, también tienen mucho que enseñarnos, la manera como se relacionan con la naturaleza, con el cosmos, con el tiempo, en fin, hay muchas enseñanzas de ellos que nos pueden servir a nosotros los que vivimos en las ciudades para mejorar nuestra vida diaria o por lo menos para enriquecerla. Estamos vendo que muitas das coisas do presente, eles podem contribuir conosco também. Então o que falta não é excluir, é incluir os dois conhecimentos e ver em que um pode melhorar o conhecimento dos outros para a sobrevivência na Terra. Pero no es solamente eso, repito, lo que lleva a Señal Colombia, no es solamente que tienen bonitos vestidos o viven en parajes maravillosos, escenarios naturales fantásticos. Lo que sucede también es que las poblaciones indígenas han sido víctimas de un despojo que viene de 500 años, también de 200 años cuando nos independizamos, y lo que es más grave, del actual conflicto. Son poblaciones muchas veces desplazadas, aculturizadas, que han sido bombardeadas, han sido evangelizadas y en este momento están tratando de recuperar su esencia, de recuperar su territorio. Obviamente no se puede generalizar, hay comunidades indígenas que están en mejores circunstancias que otras. Tienen más fortalecida su esencia, sus costumbres, su idioma. Algunas tienen poblaciones relativamente grandes, pero hay otras en cambio que son muy pocas personas las que quedan, pocos los que conocen los idiomas o muchos de sus integrantes se han ido a las ciudades y han perdido la cultura. Por ese motivo, para Señal Colombia es bien importante reflejar qué es lo que sucede con las poblaciones indígenas y que sean los mismos indígenas quienes cuenten sus historias, precisamente para que ellos desde su óptica no solamente hablen de sus saberes, de sus paisajes, de sus costumbres, de sus comidas, sino también de sus problemas, la manera como ellos se relacionan con los habitantes de la ciudad, la manera como ellos han vivido el conflicto armado, la manera como ellos han vivido el flagelo del narcotráfico que ha ocupado, que ha usurpado sus territorios. Entonces los indígenas tienen mucho que decir, no solamente desde lo ancestral, la parte folclórica, sino también desde la parte antropológica, social y de los problemas del país. Y en estos momentos en que Colombia habla de paz, pues es bien importante declararles la paz también a los pueblos indígenas y la mejor manera de hacerlo es respetándolos, escuchándolos,
conociéndolos y además teniendo en cuenta sus puntos de vista. Ya no hay guerra, ya los caminos están abiertos. Mejor es trabajar, cuidar la vida. Señal Colombia ha puesto su granito de arena desde hace varios años. Son muchos los ejemplos de series étnicas que han pasado por la pantalla de Señal Colombia. Por ese motivo, y con el ejemplo, Señal Colombia quiere hacerle un llamado a los medios de comunicación, no solamente a los medios públicos regionales, sino también a los canales comerciales y privados, para que se tomen bien en serio el tema de representar de una manera respetuosa, adecuada y conveniente a las poblaciones, a las naciones indígenas. Porque si estamos hablando de paz, si estamos hablando de reconciliación, pues lo primero que tenemos que hacer es vivir todos en paz y sobre todo, para que haya paz, lo más importante es conocernos y sobre todo escucharnos. Y qué importante que es para nosotros, los que vivimos en las ciudades, escuchar la sabiduría de las naciones indígenas. Todo lo que vemos, todo lo que nosotros percibimos en cada momento, para nosotros es la base de la vida, ¿no? Que es la naturaleza. Un saludo muy especial por el Día de la Multiculturalidad en Colombia, de los indígenas. Es muy importante que reconozcamos nuestras raíces, recordemos que todos descendemos de los indígenas, si bien hubo un mestizaje. Pues bien, pienso que genéticamente aún tenemos mucho de los pueblos indígenas quienes tenían una sabiduría profunda con respecto a la naturaleza, a su conservación, que hoy en día nos hace mucha falta porque nos hemos vuelto muy destructivos. Creo que es importante respetar a todos, especialmente a nuestros indígenas. Mandarles un saludo por parte de toda la comunidad de Pasto y de Nariño, porque pues aquí nosotros valoramos y les damos el crédito a ellos porque ellos aman más la tierra que nosotros como pastuzos o como nariñenses. La gente indígena es la que siempre ha dado resultados por el campo y por la tierra. Ellos merecen un mensaje y más que un saludo, ya que ellos son nuestros pueblos étnicos, los que sobreviven a las crisis que ha tenido el país, tanto económicas, por el clima y tantas cosas que suceden en la sociedad. Son nuestras vanguardias, son nuestro mito y tenemos que preservarlos, ayudarlos y conservarlos. Es importante saludar a estos pueblos indígenas porque son nuestro origen, son nuestra cultura, son nuestros próceres en la parte cultural. Y un saludo muy cordial a ellos, en especial a la comunidad Aguá, con las que he trabajado casi como cerca de 3 años. Un saludo muy especial para los pueblos indígenas. Gracias, bravo. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual celebramos el Día de los Pueblos Indígenas y mostramos la importancia que tienen los indígenas en la programación de Señal Colombia. Recuerden que este programa es posible gracias a que ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia y en Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.